Gracias a Dios. Hemos estado con la serie Ancianos, sobre los ancianos y diáconos, necesidad y bendición en la iglesia. Ancianos y diáconos, necesidad y bendición en la iglesia. Y bueno, decíamos en la introducción que los que son ancianos o pastores, ¿verdad? O obispos, presbíteros de la iglesia, no son personas que levitan 20 o 30 centímetros arriba del suelo, ni que traen una aureola sobre sus cabezas, o que todo el día están con la Biblia bajo el brazo y con un lenguaje religioso. Son cristianos de carne y hueso que aman a Dios, aman su palabra, aman la iglesia, imperfectos sí, pero personas que realmente están comprometidos con Dios, comprometidos con su palabra, comprometidos con la iglesia. Y que esto es el modelo de Dios para la dirección de la iglesia, para la enseñanza y la protección de la iglesia. No es un cuerpo administrativo, como quizás algunos piensan, sino que habla de servicio, de labor a favor del pueblo de Dios. Y bueno, luego estuvimos hablando sobre cómo se les denomina o se les llama en la escritura a estos líderes espirituales de la iglesia. De forma indistinta se utilizan varios términos. Uno de ellos es anciano, del griego presbúteros, hablamos de ello, que habla de experiencia, habla de alguien que no es nuevo en la fe, ni es una persona, no es un adolescente, no es un joven, es alguien que tiene cierta experiencia de vida. Y este término habla de dirigir, de ejercer autoridad, de representar, de aconsejar. Luego hay otro término con los que se denomina a estos líderes en la iglesia, que es obispo, del griego episcopos, es decir, un sobreveedor, el que ve por arriba de, el que es vigilante, guardián, inspector, supervisor de la iglesia. De esto trata. Y a los ancianos también se les llama obispos o pastores, ¿verdad? Entonces, obispo habla a alguien que está supervisando la obra del Señor. Otro término, hermanos, con el que estuvimos hablando y que se menciona en la escritura para estos líderes espirituales de la iglesia, es quizás el más conocido, pastor, del griego poimen, que es apacentador, aquel que cuida con amor la grey de Dios, que provee el alimento y la protección para el rebaño de Dios. Hablamos de, como grupo de líderes, es el presbiterio, es decir, compuesto por los presbíteros. Y hablamos de esta palabra, presbicia, que es presbítero, que es palabra de la cual también se deriva presbicia, que es la enfermedad de la vista cansada. Entonces, pero cuando dice presbiterio habla de una pluralidad de líderes, no un solo pastor, no un solo obispo sobre la iglesia, sino un grupo de creyentes. Esta mañana, hermanos, quiero enfocar, hermanos, el tema de hoy, el tema que vamos a ver. Si tenemos ahí la presentación, vamos a ver una segunda parte y habrá una tercera parte acerca del liderazgo. Y en esta parte, hermanos, porque no hemos entrado a los diáconos, eso lo vamos a dejar para después. Durante esta semana estamos hablando de la introducción al liderazgo general, pero particularmente los ancianos. Y vamos a ver, hermanos, acerca de las cualidades que debe llenar un cristiano para llegar a ser un anciano de la iglesia. ¿Sí? Y déjenme decirles antes de desarrollar algunas de ellas, que esto no es algo que debemos esperar solo de los pastores o de los ancianos o obispos, sino es algo que se espera de todo creyente, de todo cristiano, pero que es muy importante que sean cualidades de la vida de aquel que va a ejercer un liderazgo. Quiero rápidamente leer algo que escribe el doctor Miguel Núñez, lo estaré utilizando hoy y quiero compartir algo brevemente que habla el doctor Miguel Núñez. Dice, y pone el ejemplo en la historia bíblica de Moisés, ¿verdad? Como líder de Israel, que quedó descalificado para entrar en la tierra prometida, si se acuerdan ustedes. ¿Cuál fue la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida? Dice, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel. Números 20:12. Dios, dice el doctor Miguel Núñez, Dios conocía el corazón de Moisés antes de que hiciera lo que hizo.
Pero Dios no descalificó a Moisés hasta que éste le golpeó la roca. El problema no era solamente el corazón de Moisés, era el ejemplo de Moisés delante del pueblo. Así es que estas cosas, ¿verdad? Cuando suceden, no deben de ser ignoradas. Cuando un líder, ¿verdad? Alguien que va a ser líder, sus acciones afectan positivamente o negativamente a la grey. Por eso se requiere que tenga ciertas cualidades aquel que va a ejercer el liderazgo. ¿Cuáles son esas cualidades? La Biblia, hermanos, nos da dos listados al menos dos, acerca de las cualidades que debe tener aquel que va a ejercer la autoridad, el liderazgo y la enseñanza en la iglesia. Y esto es importante, hermanos, que como congregación lo entendamos, porque vamos a entrar en algún momento dado en un proceso de establecimiento de más ancianos y primero Dios también diáconos en la iglesia, y tenemos que ir a la Escritura, porque nosotros como hijos de Dios que amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la iglesia, no nos podemos basar en cuestiones políticas o de popularidad o de vamos a decirlo así, como que porque es la persona que tiene más tiempo en la iglesia. No, tenemos que ir a la Escritura y buscar en la Escritura nuestra dirección para tal proceso y tal etapa bonita en la iglesia. Actualmente hay solo 2 ancianos en la iglesia y 6 diáconos, pero necesitamos, hermanos, entrar en ese proceso, y la Biblia nos habla en 1 Timoteo. Quiero invitarles a que abran la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7, y vamos a leer otros 4 versículos en Tito. Pero primero vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a su discípulo Timoteo, quien ahora está al frente de la iglesia, y le dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. También son instrucciones para Tito de parte de Dios a través del apóstol Pablo sobre las cualidades de aquellos que van a dirigir la iglesia del Señor. Tito capítulo 1, versos del 5 al 9, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Palabra de Dios. Oremos. Señor, al tomar su palabra, queremos beber de ella, alimentarnos de ella, Señor, y pidiendo, Señor, que su Santo Espíritu traiga convicción a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Pidiendo que su Santo Espíritu haga la obra en esta su iglesia, Señor, pidiendo, Padre, que me ayude a mí al exponer, al comentar, al explicar esta su palabra. Sea conmigo, deme de su gracia, Señor, que la necesito, Padre. Ayúdeme, Padre, y ayude a esta su iglesia. Nos ponemos bajo el control del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera que avanzáramos ahí, por favor. Cualidades de carácter. Hoy voy a dar el bosquejo de una vez, porque me voy a ocupar en las cualidades. Y quiero, si le podemos dar avanzar ahí, vamos a dar las 3, por favor.
y ahí están. A través del texto que acabamos de leer, hermanos, vemos que el líder espiritual de la iglesia, llamado pastor u obispo, estos hombres que van a dirigir, enseñar y cuidar del rebaño de Dios, deben de tener cualidades de carácter, cualidades de conducta y cualidades de liderazgo, hermanos. Y yo quiero que conforme vamos avanzando y meditando en ellas, usted mismo las puede ir acomodando. Esta es una cualidad de carácter, esta es una cualidad de conducta, es decir, de acciones, y esta es una cualidad de liderazgo, ¿sí? Así es que vamos a ir meditando en ello. Quienes entonces ejercen este oficio tan precioso, tan importante y tan necesario en la iglesia, tan de bendición a la iglesia, tienen que desarrollar en su vida estas cualidades. Ahora esperamos la palabra, todas estas cualidades las espera de todo cristiano, hombre o mujer, de años en la fe o nuevo en la fe. Se espera de nosotros, de todos los cristianos esto, pero especialmente de aquellos que van a ejercer un liderazgo de enseñanza, de autoridad y de cuidado sobre la iglesia del Señor. Así es que vamos a considerar las cualidades. Y ahí ustedes tienen el texto 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9, los cuales les invito a que sigan leyendo en sus casas durante esta semana. La primera cualidad que se nos menciona allí es irreprensible. Irreprensible, es decir, una persona a la cual no se le señala con el dedo, ¿sí? Esto hablamos de ante los hombres, porque ante Dios pues nadie lo es, hermanos. Nadie es irreprensible a los ojos de Dios. Todos tenemos alguna razón por la cual Dios, una o miles de razones por las cuales Dios nos pueda reprender, pero ante los ojos de los hombres es una persona irreprensible. No habla de perfección, sino alguien a quien no se le puede señalar con el dedo. Voy a estar utilizando este libro del doctor Miguel Núñez, se llama De Pastores y Predicadores, para ilustrar en base a la etimología de las palabras, hermanos. Vamos a estar considerando ampliar lo que yo ya tengo preparado. La Biblia, hermanos, nos dice que para Dios el corazón es lo más importante. Cuando Dios envió a Samuel a casa de Isaí para que escogiera a uno de sus hijos por rey, para ungirlo por rey, le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Lo que mira el hombre, ¿verdad?, es lo de afuera. Dice, pero Jehová mira el corazón. Es importante, hermanos. La palabra que se traduce como irreprensible o irreprochable, es decir, aquel que no se le señala con el dedo, es anepilemptos. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, da la idea de alguien, precisamente lo que había dicho yo, alguien irreprochable. No estaba pensando el apóstol Pablo ni fue guiado para decir de alguien que nunca peca, sino alguien que cuando peca, hermanos, lucha con su pecado, lucha íntegramente con su pecado. Alguien que es honesto, transparente, que no tiene doble cara. Es decir, una persona de integridad, de madurez y de carácter sólido. Fíjense bien que Dios escogió al más pequeño de los hijos de Isaí, a David, por rey. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. ¿Fue David un hombre perfecto que nunca cometió errores y nunca pecó? No, pero tenía un corazón honesto, íntegro para con Dios, que cuando falló lidió con su pecado, luchó contra sus malos hábitos, contra sus tendencias carnales, de tal manera, ¿verdad?, que tenemos ahí un salmo precioso donde habla del quebranto de un hombre de Dios, y la Biblia nos dice de él que tenía un corazón conforme al de Dios. Uno ve la trayectoria de David y hay muchas virtudes, muchas cualidades, pero no hay perfección en David. Sin embargo, Dios le dice a Salomón años después: anda en mis caminos como anduvo David tu padre. ¿Ve usted eso, hermano? ¿Que David nunca se equivocó? Claro que se equivocó, no era Dios. No era un hombre que levitara, les digo, 20 o 30 centímetros sobre el suelo y que nunca se equivocara. Era un hombre de Dios,
un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando pecó lidió con su pecado. Dice el doctor Miguel Núñez, la razón por que el estándar es tan alto es porque el discípulo tiende a parecerse a la persona que lo formó. El pastor reproduce en otros lo que él es. Jesús lo dice en Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de sus maestros, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Así es que esta cualidad es importante en aquel que va a ejercer el liderazgo espiritual en la iglesia. La segunda cualidad, ahí tenemos el texto en 1 Timoteo 3:3 y en Tito 1, estos dos pasajes que leímos al principio. Marido de una sola mujer. Esto es muy importante. Esto habla de fidelidad, hermanos. Habla de integridad en el matrimonio, sin antecedentes de fracaso matrimonial después de su conversión. Y preferentemente también aún antes de su conversión. Alguien que solo ha tenido a una mujer por esposa, marido de una sola mujer. Y bueno, el doctor Miguel Núñez lo menciona así precisamente. Esto habla de una relación de fidelidad hacia su esposa. Alguien que sirva de ejemplo y no de tropiezo para la iglesia. Esto es muy, muy importante, hermanos. La fidelidad, porque cuando dice marido de una sola mujer, hermanos, no solamente habla de la acción, sino de la integridad en la mente y el corazón de aquel individuo. Hay una tercera virtud, hermanos. Vamos a ver 10 esta mañana, así es que si voy un poco veloz, porque además esto lo vamos a complementar en otros formatos. Aquí lo estamos dando, gracias, lo estamos dando, hermanos, a manera de sermón, pero lo daremos también a través de material impreso, de material digital, etcétera, para que la iglesia se siga alimentando sobre esto y podamos llegar en un buen punto al establecimiento de ancianos en la iglesia, de más ancianos. Otra de las virtudes o cualidades de un líder espiritual es que sea sobrio, hermanos. Esto es muy importante, este término. Y déjeme decirle que usted puede, como le comenté al principio, ir acomodando. ¿Es una cualidad de carácter? ¿Es una cualidad de conducta? ¿O es una cualidad de liderazgo? Esto que vamos mencionando. Disculpen, me tenía que aclarar un poquito la garganta. Sobrio, habla de alguien lúcido, de alguien enfocado, centrado, de alguien consciente de sí mismo y de sus responsabilidades. De eso trata, hermanos. Sobrio, no tiene que ver también, hermanos, con la cuestión de lo que decimos el alcoholismo, ¿verdad? O el alcohol. Alguien que está fuera, lejos del vino, hermanos, es lo que da la idea. Déjeme leerle lo que dice el doctor Miguel Núñez acerca de esta parte de sobrio, cómo lo desarrolla él. Yo le he dicho sobrio, es alguien que está enfocado, centrado, consciente de sí mismo, está consciente, está en sus tres esferas y sus responsabilidades. Del griego nepalion, dice la palabra original implica sin vino. Alguien sobrio, una persona balanceada, moderada, calmada, cuidadosa, estable. Todo esto forma parte de ser sobrio o moderado. Pareciera, hermanos, lo pudiéramos quizás dar por sentado. No, pues es cristiano, debe ser alguien bien ubicado. Pues lamentablemente no todos los cristianos, hermanos. No todos los cristianos han llegado a ese punto de madurez. No, que esté alejado del vino, pues eso se espera de un cristiano, ¿sí? No dado al vino, es lejos de donde siquiera huele a vino. Lejos de donde siquiera huele a vino. Ahora, no voy aquí yo a estar hablando del tema de que si es lícito beber o no beber alcohol. Yo nada más le voy a decir que si usted busca cada pasaje de la Biblia que habla sobre el consumo de alcohol, 9 de cada 10 van a ser en sentido negativo, ¿sí? Y el 10º es que tiene que ver con que alegra, ¿sí? Lo cual es cierto, para muchos los alegra o les hace más llevadera la vida o el momento. Pero los demás versículos hablan de las consecuencias y de los efectos negativos del alcohol. Entonces, sobrio ciertamente sí tiene que ver con alguien sin vino, sin alcohol, pero tiene que ver también con el asunto de que en su mente es una persona centrada, enfocada, que está
consciente de sí mismo, de las circunstancias y de sus responsabilidades. Entonces, un creyente que esté, diríamos, voy a decirlo coloquialmente, que no ande en Babilonia, que no ande de babalucas, ¿sí? Que esté en lo que debe estar, ¿sí? Que esté en tiempo y espacio. Entonces, no puede ser líder espiritual alguien, por muy buena persona que sea, por muy buen testimonio que tenga, pero que no se ubica, que no está enfocado. Alguien que está distraído emocionalmente, mentalmente, pues no, hermanos, ¿sí? El líder espiritual debe ser alguien sobrio, pero también habla de un líder prudente, que sepa pues medir el alcance de sus acciones y de sus palabras, hermanos. Alguien prudente es alguien que mide las circunstancias, los contextos, y que no quiere decir que no tenga errores, pero que sabe estar consciente y medir sus palabras, sus acciones, sin dejar, ¿verdad?, de tampoco, por un lado, el valor de enfrentarse a situaciones difíciles, adversas, cuando fuera necesario, que tenga, pues sí, el carácter de tomar decisiones, la capacidad de tomar decisiones. El liderazgo, hermanos, si algo caracteriza al liderazgo, cualquier tipo de liderazgo, y más el liderazgo cristiano, es que siempre estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la idea es que la mayoría de las decisiones sean decisiones correctas, acertadas, ¿sí? Buenas decisiones. Seguramente, como seres humanos que somos, los pastores, los ancianos, los líderes, obispos de las iglesias, habrá momentos en que nos equivoquemos, porque otra vez, los pastores no son semidioses, hermanos, son seres humanos. Pero la idea aquí del texto de alguien prudente es que pues que sepa medir su palabra, sus acciones. Muchas veces, miren, hermanos, quien está al frente de una iglesia liderando habla mucho. Casi siempre hablamos mucho. ¿Y qué dicen los proverbios acerca de las muchas palabras? En las muchas palabras no falta pecado. No se equivoca quien no lo hace, hermanos. No se equivoca ¿quién? Pues quien no hace. Pero entonces el que está de líder se expone a equivocarse de manera más frecuente. Por eso es que tiene que ser sobrio, prudente. Debe ser prudente porque, mira, hermano, así como dice la Escritura, que no puede ser que de una boca, de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. Porque de una boca no puede salir bendición y maldición. Por eso tiene que ser un hombre prudente. Porque usted puede dar 10 palabras, 100 palabras de edificación, de esperanza, de aliento, de consuelo, de ministración, de enseñanza, hermanos, a una persona. Y un día usted, como líder espiritual, dice algo que le lastimó a esa persona. Esa persona es más probable que se acuerde de esa una que de las 100 en la cual Dios lo usó para bendecirlo. Lamentablemente así es la naturaleza humana. Usted pudo haber utilizado 1000 de parte de Dios para consolar, para dar esperanza, aliento, dirección, sí, consejo, exhortación. Y un día usted da una palabra equivocada que lastimó, que ofendió. Mire, 1000 a una y se van a acordar de la una. Y usted puede ser causa de tropiezo. Así es que es importante, no hay perfección, hermanos. No hay perfección en el anciano o pastor o obispo, pero se espera, este es el estándar, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿De qué nos habla decoroso? Pues de alguien que se ha ordenado en su comportamiento, ¿verdad? En su trato hacia los demás, pero también en su presencia, en su apariencia, hermanos, ¿sí? Alguien que sea decoroso, no alguien que anda, discúlpenme, que anda nada más hablando a lo tonto, ¿verdad? O alguien que viste estrafalariamente, que busca llamar la atención con lo externo, con su vocabulario. No, hermanos, debe ser alguien decoroso, porque va a representar a Dios y representa a la iglesia también. Debe ser alguien decoroso. No estamos hablando porque mire, la cuestión de la vestimenta
cambia de un país, es más, en un mismo país, de una región a otra. Pero hablamos en el sentido común de decoro, hermanos, de decoro. Yo les digo, dice mi esposa que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque mire, es una cosa tan sencilla, yo pongo este ejemplo, o sea, les digo, así de sencillo. Porque si ponemos reglas, hermanos, las reglas muchas veces brotan de poca santidad. Muchas veces las reglas brotan de poca santidad. Y las reglas, hermanos, nos volvemos como los fariseos, que a la ley de Moisés le agregaron otros mandamientos para no quebrantar la ley de Moisés, y a esas otras reglas le agregaron otras reglas, de tal manera que tenían cientos y cientos de reglas, hermanos. Cuando la Biblia solamente tenía tantos mandamientos, se agregaron mandamientos de hombres. Y pudiéramos poner ciertos normas, ¿verdad?, para que la persona sea decorosa. Pero yo siempre apelo al sentido común. Y mi esposa me dice, pues piénsale, porque a veces es el menos común de los sentidos. Y yo lo ilustro de formas burdas. Dice el hermano Antonio Gómez que yo doy mis ejemplos burdos. Pues sí, pero pues a lo mejor pues es por lo que mi cabeza me da, no soy tan inteligente. Pero yo digo, o sea, yo no voy a ir a un funeral en bermudas y con sandalias y camisa de tirantes, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros lo haríamos. No vas a un funeral así, ni vas a la playa con ropa de godines, como luego dicen, ¿verdad? Es decir, de oficina. Pues el sentido común te dice que no. Entonces, hay cosas que son de sentido común. No se trata que venga saco y corbata. Yo aquí el pastor no viene de saco y corbata. Ahora, si lo hiciera estaría bien, estaría muy bien. Pero se habla de decoro, por lo menos limpio, ¿verdad? Hoy está muy de moda, y yo no me voy a meter en esos detalles ahorita, pero está muy de moda que pasan pastores así en sandalias y con chamarras de cuero y o botas industriales así. Bueno, a lo mejor yo estoy fuera de moda, no sé, pero por lo menos decoroso, ¿verdad? Al menos decoroso. Uno muy famoso, hermanos, que salía, ¿verdad? No en el púlpito, pero le gustaba subir fotos a sus redes sociales, el pastor, enseñando su cuadrícula abdominal y así, o sea, luego cayó en desgracia el hombre, pero pues un líder espiritual no es alguien que deba ser estrafalario, que esté queriendo pues llamar la atención de otra manera, hermanos. Pero no solamente en la forma, sino en el trato, en las palabras. Alguien que sea decoroso en su lenguaje, en su comportamiento, en su conducta. La Biblia también habla de otra cualidad, hermanos. Y bueno, antes de avanzar, déjeme decirle lo que dice el doctor Miguel Núñez acerca de decoroso. Sofrón es la palabra en griego, y da la idea de que alguien que no sea de mentalidad frívola, que no sea un payaso, alguien con cierta profundidad de pensamiento. Y para ello refiere lo que dice 1 Timoteo 4:12: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es decir, se piensa en una persona prudente y no frívola. Ahí en Filipenses capítulo 4 verso 8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, ¿sí? Decoroso, hermanos. Entonces, prudente. Creo que va junto con pegado estas dos palabras. Hospedador. Bueno, creo que no hay mucho que explicar ahí, pero de un líder espiritual se espera que sea hospitalario, que su casa, su mesa siempre estén dispuestas para servir, ¿sí? Para compartir, para ayudar, no solamente al menesteroso, sino a los obreros, a los creyentes, a quien necesita de tu amabilidad, de tu generosidad, ¿sí? Dice el doctor Miguel Núñez: debemos mostrar hospitalidad con nuestros hermanos cuando visiten nuestra iglesia o nuestros hogares. Esto debe ser una característica del cristiano en lo general, del cristiano que ha sido transformado.
pero especialmente se espera de los líderes espirituales que sean hospedadores, hospitalarios. El líder tiene que ser el primero en dar el ejemplo de hospitalidad. Esto tiene que ser una disposición del corazón y tiene que verse de manera práctica y visible en el día a día, hermanos. En el día a día. La hospitalidad, hermanos, debe ser una característica de todo cristiano. De todo cristiano. No significa que tenga que la persona quedar a dormirse en su casa, pero si es necesario, usted debe abrir las puertas de su casa. Algunos, sin saber, hospedaron ángeles, hermanos. Yo le puedo decir con toda la experiencia del mundo, sí, también me he llevado heridas, hermanos. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero me tocó, hermanos, ya nos ha tocado un par de ocasiones en 31 años, dos difíciles, pero por dos difíciles y muy desagradables, yo no me voy a perder la bendición que Dios promete a quien nos hospeda. Las pilas del boiler se descargaron y el que estaba hospedado a gritos: Alfredo, el agua no está caliente. Pero gritos así. Y luego bajaban su señora y su hija a que mi esposo, como si fuera restaurante, porque el cristiano cuando llega pues te acomidas, pues yo le ayudo a servir o algo. No. Llegaban hasta el último y a sentarse, que mi esposa les pusiera el plato. Ahí estábamos dos, yo sirviéndoles el café, y no eran para levantar el plato, ¿no? Hasta que les recogiéramos y todo. Muy prepotentes, como que era nuestra obligación, pero les recibimos hasta el último día programado con amor, con respeto, porque la bendición era para nosotros. Y Dios nos bendice. Y no es algo material, hermanos. Es la bendición del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando yo veo la salud que hemos gozado, y cuando yo veo las bendiciones de provisión para el estudio de mis hijos, para seguir sirviendo, yo digo, ahí está, en obedecer lo que el Espíritu Santo indica, hospedadores. Había uno que, no, así, hermanos, pero hay que ser hospitalarios. Hermana Perla, no podría preparar los huevitos de esta manera, pero por un lado me le pone así, y hermano, el café lo quiero así. O sea, nos daba las indicaciones de cómo quería todas las cosas. Humanamente digo, a la porra, o sea, llégale, si no es hotel, no es restaurante aquí. Podíamos hacerlo con la mano en la cintura, hermanos. Tengo la personalidad, la voz y el carácter para hacerlo. Pero a veces hay que ceder nuestros derechos para ser de bendición y recibir bendición. Hay que aprender, hermanos. Y mi esposa le hacía el huevito como lo quería y todo así. La Biblia habla de ser hospitalarios. Un líder espiritual tiene que ser hospitalario, extender su mesa, su refrigerador, su bolsillo, su auto, lo que sea necesario. Ahora, todos los cristianos, hermanos, debemos ser así. Todos los cristianos. La bendición está en creer y obedecer. Creer y obedecer. Ahí está la bendición. Si la persona lo merece, no lo merece, si abusa o no abusa, es otra cosa. Ahora, ¿quiere decir que yo no tomé medidas? Claro que tomé medidas. Por eso dice la Biblia, el que se humilla es enaltecido, hermanos. Es un principio espiritual. Pero usted se pone muy digno y se pone a hacer justicia por su propia cuenta, pues se queda sin la bendición y no es exaltado. ¿Sí? Usted no va a ser exaltado porque usted hizo justicia por su mano. ¿Sí? Claro, yo les atendimos con amor. ¿Qué sucede? Sencillo. Le dije al hermano director de IRE, porque uno de ellos era uno de los maestros que vino a darnos clase. Le dije, no vuelve a venir a mi casa. No vuelve a venir, tan sencillo como eso, ¿verdad? Y no ha vuelto a venir. Y de hecho el hermano lo disciplinó y no lo incluyó en el plan de enseñanza en los últimos años. Ya no ha venido. ¿Por qué? Porque un maestro debe ser ejemplo de sus alumnos. Y el otro, yo le dije al director del ministerio que lo envió, no lo vuelvo a recibir. Tan sencillo como eso. Y me lo encuentro, Dios te bendiga, porque es mi hermano, sigue siendo mi hermano y lo sigo amando.
pero él no sabe comportarse, entonces no puede entrar a mi casa nuevamente, si no sabe comportarse. Yo lo amo, es mi hermano en Cristo, lo amo, lo abrazo el día que nos vemos, amo a su esposa, amo a sus hijos, los quiero, tiene nietos ya y los amo a sus nietos. Créanme que cuando le digo que los amo es que los amo, pero él no puede entrar a mi casa si no sabe comportarse, si no le da el debido respeto a mi esposa y a mi familia. Es todo, pero hay que seguir siendo hospitalarios. Dos casos así, como dicen, no hacen verano, ¿cómo dicen? ¿Dos gorriones o dos qué? Dos golondrinas no hacen verano, hermanos. Así es que sigamos hospedando. El líder espiritual debe ser hospitalario, apto para enseñar. No solo debe tener conocimiento de la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, hermanos, sino debe ser capaz de transmitir esa doctrina, ese principio, esa verdad, de compartir dicho conocimiento, ¿verdad? De manera pública y de manera privada. Debe saber enseñar la Biblia. El anciano, el pastor o obispo debe ser un estudioso continuo, permanente de la bendita palabra de Dios y conservar siempre su papel como él mismo, un aprendiz del Señor. Una de las cualidades que tratamos de encontrar en quienes están siendo plantadores es que sean personas dispuestas a aprender. ¿Sí? Alguien que va a enseñar debe ser alguien dispuesto siempre a aprender, a seguir leyendo la Biblia, a seguir escuchando sermones, a seguir usando el diccionario, a seguir usando el interlineal, a seguir yendo a cursos. Apto para enseñar, alguien que está dispuesto primero a aprender, pero que sea capaz, que tenga las cualidades, las habilidades para que lo que conoce, saberlo transmitir, ya sea en una clase pública como en un asunto de uno a uno. Apto para enseñar. Voy a buscar lo que dice el doctor Miguel Núñez sobre esta cualidad. Me gustó mucho este libro y solamente estoy extrayendo algunas líneas de cada punto. Apto para enseñar, dice: si el pastor no es apto para enseñar, entonces esa persona no puede desempeñar el oficio pastoral. La función principal del púlpito es la exposición de la palabra con el propósito de enseñarla. La idea es completada con otra epístola pastoral, dice Tito 1:9, lo acabamos de leer: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El anciano debe ser conocedor de la palabra, hablar la verdad con convicción y comunicarla con poder. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. La palabra precisión es interesante, hermanos. La palabra precisión significa ortotomeo, viene del griego ortotomeo, que implica cortar derecho, que no se desvía para la derecha o para la izquierda, que no tergiversa el contenido del texto y que al enseñarlo lo hace tan apegado al texto como sea posible. Cuando prediques, recuerda que te encuentras ante un texto que representa la mente de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Por eso uno tiene que presentarse con respeto. Esta es la voz de Dios, hermanos. Es la mente, el corazón, la voluntad de Dios está aquí revelado, hermanos. Entonces uno puede decir: a ver, yo siento que dice. No me importa lo que sientes. Es que a mí me nace como que aquí dice esto. Es lo que menos importa, lo que a ti te nazca. ¿Qué quiso decir Dios aquí? Por eso hay que estudiar el texto. Dios quiso decir una cosa y eso es lo que tenemos que leer, estudiar, analizar. Porque si no, hermanos, sacamos cada quien una conclusión distinta. Tenemos que ir al texto y estudiarlo con respeto y seriedad. Entonces, apto para enseñar, hermanos. Así es que esto es importante, hermanos. Alguien que va a enseñar tiene que estar dispuesto primero a aprender, hermanos. Y dice que traza bien la palabra de verdad. Dice que hace el corte recto. Explicaba un hermano hace tiempo que tiene que ver cómo utiliza el cirujano el bisturí. De esa manera, un corte perfecto, exacto. De eso se trata, hermanos. Tenemos que ir al texto y estudiarlo. Todos los cristianos, pero especialmente aquel que va a ser líder espiritual, debe estudiar el texto
con respeto, porque aquí está el corazón, la mente y la voluntad de Dios expresada. Entonces tenemos que transmitir lo que Dios quiso decir, no lo que nos parece. Porque, oiga, ahora con las redes sociales, cada cosa, y utilizan textos bíblicos, y luego como no leemos, los asumimos como tal. Sí, y luego lo andamos repitiendo y hasta compartiendo en nuestras redes sociales. Y yo me quedo, no se tomó un segundo para analizar, nomás lo comparten. Analicen si realmente lo que está diciendo el fulano o la fulana tal tiene respaldo escritural. No nada más que digan el texto, ¿realmente eso quiso decir Dios? Cuidado, hermanos. Amable. Bueno, alguien que es cortés, ¿verdad? No solamente con los miembros de la iglesia, hermanos, sino también con los que no lo son. Ser amable, hermanos. Apacible, tranquilo al actuar, que conserve la paz de Dios en circunstancias difíciles. Yo creo que amable no hay mucho que agregar, ¿verdad? Creo que eso lo entendemos. Y apacible, yo quisiera ser más apacible, hermanos, casi no lo soy. Lo otro que comenté, que conserve la paz en circunstancias difíciles, pues gracias a Dios lo he podido hacer. Pero vivir tranquilo y moverme tranquilo, no, hermanos, nunca lo he podido lograr en una buena medida. Amable, pues trato de serlo, pero creo que en ocasiones he sido muy rudo. Por eso estamos hablando, esto es algún proceso continuo, hermanos. El creyente, el líder espiritual debe trabajar sobre estas áreas de su vida, ya sean en el carácter, en la conducta o en las habilidades de liderazgo, hermanos. Finalmente, hermanos, esta mañana vamos a llegar hasta esta siguiente cualidad: no dado al vino, que no tenga trato con las bebidas alcohólicas ni en sus formas más inocentes. Vamos a ver qué dice el doctor Miguel Núñez. Es interesante esta parte de no dado al vino. Bueno, es muy breve. El doctor Miguel Núñez dice: no debe ser dado a la bebida ni asociarse con los bebedores. Dice la concordancia Strong que no esté ni siquiera donde huele a vino. Y dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, debemos pensar que los líderes espirituales deben presentar y desarrollar cualidades de carácter, de conducta y de liderazgo. Pero todos los cristianos, hermanos, todos los creyentes, esforcémonos pues por desarrollar estas habilidades, hermanos. Pero al pensar en un liderazgo espiritual, pensemos en un liderazgo espiritual, hermanos, que tiene estas cualidades que hemos ido mencionando, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Quiero, como lo he estado haciendo los domingos anteriores, cerrar con un pequeño devocional, hermanos. Cuando mira uno estas cualidades de carácter, hermanos, estas cualidades de liderazgo, estas cualidades morales, nos dijo alguien que estábamos, bueno, de hecho yo directamente no lo estaba discipulando. A mí me tocó evangelizarlo, llevarlo a Cristo, y le encargué a alguien más que lo discipulara. Y le dijo en algún momento, después en una de las sesiones del discipulado, dijo: es que la vara está muy alta. Y yo así no puedo. Yo mejor prefiero vivir como he estado viviendo. Y si uno pudiera, si uno pensara, hermanos, en estas cualidades de carácter, de liderazgo, cualidades morales, espirituales, hermanos, qué difícil es uno pudiera pensar. Porque, hermanos, nuestra naturaleza, la tradición, las costumbres familiares, la influencia de la sociedad y de los medios nos llevan a ser y actuar de otras maneras. Y es una lucha que como cristianos tenemos y decimos: no, pues la vara está muy alta. ¿Cuándo llenaré ese estándar? ¿Cuándo podré comportarme mejor o actuar mejor? La palabra de Dios nos dice en Romanos 12, el verso 2:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero invitarte, hermano, hermana, a reflexionar. No te conformes a lo que la tradición te ha heredado, a lo que la familia te ha heredado, a lo que la sociedad te está influyendo, a lo que los medios y las redes sociales te están influyendo para que tú te conduzcas de tal o cual manera. La palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí la palabra que se traduce en nuestras Biblias, versión 60, como transformados, es metamorfosis. Metamorfosis, cómo se cambia la oruga, ¿verdad?, en una bella mariposa. Dios hace una transformación en nosotros, hermanos. Pero esa transformación que Dios hace solo es posible cuando tú vienes a Cristo en fe y el Espíritu de Dios viene a morar en ti, y tú, como un creyente en Dios, en su amor y su poder, acudes a Él de manera frecuente en oración y a escuchar y leer y meditar su palabra para que Él cambie tus pensamientos. La renovación del entendimiento, hermanos, esto es posible para todos, es posible para cada cristiano. Por eso el que hurtaba no hurta más, el que maldecía ya no maldice, su lenguaje ya no es vulgar y obsceno, ¿sí? Sus hábitos van siendo transformados, van siendo renovados, primero a través del entendimiento, del pensamiento, porque dice la Escritura: ¿cuál es el hombre en su pensamiento? El tal es. Tiene que cambiar conceptos, valores o principios. Si no cambia tu mente, no va a bajar a tu corazón y no va a bajar a tu boca ni a tus acciones. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dice la Escritura. Así es que esto es posible. Tú puedes pedírselo a Dios en oración, pero tienes que ir a beber del agua de vida, tienes que ir a tomar del pan de vida a través de las Escrituras. Y entonces vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios lo hace posible, hermanos. No es un asunto imposible. No es un asunto imposible. Me acuerdo mucho de una persona aquí que de cada 10 palabras, 14 eran maldiciones. Tan vulgar era su lenguaje. Pero cuando menos acordó, ya no maldecía. Pero ¿cómo fue que dejó de maldecir? ¿No es porque el pastor le dijo: deja de hablar así? ¿O porque agarró un librito de cómo debe hablar un cristiano? No, sino que empezó a leer la Biblia y a pedir la ayuda de Dios, y no se dio cuenta en qué momento su lenguaje cambió. Es en la medida que nos acercamos a Dios a beber del agua de vida, hermanos, que nuestra mente es renovada. Uno piensa: ¿por qué? ¿Por qué los hermanos que tienen más años, por qué el hermano pueden vivir y no les hace efecto eso, no les hace daño? ¿Por qué ya no participan de esto? ¿Por qué no? ¡Qué aburridos! No, sino que nuestra mente ha sido renovada por el Espíritu de Dios y nos divertimos y la pasamos bien de otras maneras. Nos gusta la cultura, las artes, el deporte, pero ya no participamos de aquello que en la cultura, el arte o el deporte contravienen los principios escriturales revelados de la voluntad de Dios en la palabra. Hermanos, sí es posible para ti y es posible para mí, en un presente continuo, estar a través de la comunión con Dios siendo renovados una y otra vez. Tú puedes, hermano, con la ayuda de Dios, tú puedes ser renovado. Y entonces estas listas ya no parecen imposibles, ¿verdad? Puestos de pie, vamos a orar. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos las bendiciones recibidas, Señor, esta semana que concluyó y esta que hoy iniciamos. Agradecemos su palabra, Señor, que es su palabra la que tiene los principios, las directrices, Señor, los mandamientos, las promesas, Señor, por las cuales nos hemos de tomar, aferrar, Señor, para vivir en este mundo, Señor, para vivir y organizarnos y trabajar como iglesia, para cumplir el ministerio al cual fuimos llamados, para vivir como familias de fe, como hogares de fe, como familias piadosas, Señor.
Le pedimos perdón por las veces que hemos actuado, hablado, Señor, tenido actitudes negativas, equivocadas, que le ofenden a usted, a otros y aún a nosotros mismos. Perdone, por favor, Señor. Extienda su misericordia y su gracia sobre nosotros y, Señor, siga dándonos la oportunidad de seguir renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Señor, que nuestros corazones sean cambiados, Padre, para hacerle más agradables en todo. A usted la gloria, Padre Celestial. Bendiga esta su iglesia, a cada varón, a cada mujer aquí presente, Señor. Padre, porque en usted todas las cosas son posibles. A usted la gloria en el nombre de Jesús. Amén.